Shalom Alejem. Bueno, esta semana vamos a hacer la parasha Vaera, que es en el libro de Éxodo, capítulo 6 y versículos 26 y 20 al 28. Y dice, el contenido de esta parasha es la labor de mis estudios y la edición al español de los escritos en hebreo del rabino Mekubal Abraham Mordejai Gottlieb, Shlita. Bueno, dice el versículo 26, Hubo Aarón be Moshe. Asher Amar Hashem Lahem Leutzi et Bnei Israel Mere Mitzrayim al Tzivotam. Y el 27 dice, Hem Meabrim el Paró Melech Mitzrayim Leutzi et Bnei Israel Mi Mitzrayim Hu Moshe ve Aarón. Es decir, en la parte, en el versículo 27 dicen, estos, Moisés y Aarón, son aquel que van a mandar la parada, diríamos. Bueno, Rashi nos explica, se detiene acá y dice que, porque en el verso 26 dice Aarón y Moisés y en el segundo, en el 27 dice Moisés y Aarón. ¿Cómo, quién es primero y quién es después? ¿Por qué cambia esa posición? Y hay lugares donde precede Moisés a Aarón y hay lugares donde Aarón precede a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? La Cábala explica que Moisés es la Sefirá de Netzach, eternidad, la parte portadora de la luz, la parte que ilumina. Y Aarón es la Sefirá Hod, que es la gloria, la parte portadora de los filtros, de las pantallas, de las contracciones, de los impedimentos, que son aquellos que gobiernan la densidad de la persona, porque nosotros somos carne y hueso y tenemos que consumir. Moisés es el aspecto de la persona portador de la luz que siempre, que permanecerá toda la eternidad. Es la parte que va, se asciende al monte Sinai y porta la luz de la Torá, que la recibe él del monte Sinaí. Moisés, nuestro maestro Moisés, trae la Torá al pueblo de Israel. No se trata de que un asunto físico, sino un asunto meramente espiritual y mental en el que Moisés asciende con su alma a los grados espirituales más altos, que es lo que se llama el monte Sinaí, y que trae y entiende las leyes. Es decir, que a partir de esa Torá, de esas leyes que han sido iluminadas en su alma y él las entiende, él se las viene y se las explica al pueblo. Ese trae la Torá al pueblo. Y Aarón es aquel que por medio de sus dificultades y sus pantallas y sus impedimentos, por medio de sus dudas, diríamos, y esas situaciones difíciles, y gracias a este impedimento nos habilita a ver cuando hemos entendido las leyes que trae Moisés. Porque si no tuviéramos esos impedimentos, pues no se puede ver, porque la luz solamente se puede ver cuando hay una parte gruesa, un impedimento que los impida ver la luz. Entonces esa situación de luz y cli nos hace entender cuál era la luz real. Sin ese cli no hubiéramos entendido cuál era la luz. Entonces las pantallas ayudan a frenar el deseo de recibir de la persona. Esa pantalla es el deseo de recibir de la persona. Y cuando tenemos muchos impedimentos para recibirlos, pero por lo menos no estamos recibiendo porque no estamos en condiciones de recibir tanta luz, entonces nos están haciendo un favor. Y entonces no nos, no, ahora, es decir, nos están frenando a ese deseo de recibir de la persona, que es el deseo de egoísmo para uno mismo. Es el, que son esas, es esa parte, son esas trabas y esas
impedimentos y esas mallas y esos filtros. Entonces el hombre, Dios es Moisés, que sube y trae la Torá. Es el creador y que revela su situación y su iluminación. Y dice la Mishnah que Aarón, el sacerdote, era una persona que amaba y perseguía la paz. No solamente la amaba, sino también perseguía por la paz, se preocupaba de hacer paz entre las parejas, entre los amigos y las amigas, o entre los amigos y los enemigos, entre hombre y mujer, y tenía tácticas de hacer paz. Es decir, era un tipo que estaba involucrado con el pueblo y que se preocupaba por la corrección del deseo de recibir mezclado con el pueblo, y era muchas veces les decía a la pareja, refrénese de pedir tanta cosa porque si, mire, y hacía paz entre la gente. En términos privados, se puede definir que Moisés, nuestro maestro, es el aspecto del hombre en su relación con Hashem, en el cual es el que nos ilumina y nos da las ideas. Y Aarón es nuestra relación con nuestro prójimo, cómo estamos, cómo nos relacionamos y qué es lo que queremos para nosotros, qué queremos compartir y qué no queremos compartir, y por qué luchamos en contra de quién. Y por lo tanto resulta ser que el portador de la luz y el portador de las pantallas son importantes los dos, porque como decíamos, es la luz sin el cli, la luz sin el recipiente no se puede ver. Es decir, es como si no tuviéramos esa enfermedad y después nos hubiéramos curado, no hubiéramos entendido qué es estar sanos. Entonces, cuando estamos sanos ahora, después de recibido un golpe horrible y salir de eso, entonces entendemos muy bien cuál es la luz y la belleza de estar sanos. Entonces, esa es la parte. Entonces, cuando dice Hashem, les dice, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con sus ejércitos, por sus ejércitos. Es decir, que los hijos de Israel, el deseo de recibir egoísta, tienen también. Egipto quiere decir Mitzrayim en hebreo. Mitzrayim viene de la palabra zar, estrecho, zarot. Y esas partes estrechas insinúan que la persona viene de un mundo estrecho y limitado gracias a su propio ego que lo limita. Y estas dos cualidades de la persona que necesitan que haya que puedas, tiene que ejercitar que los miembros y sentidos, las cualidades de pensamientos e impulsos que tenemos de todo y sobre todo esa necesidad de salir de esa presión llamada de ejército, el deseo de recibir egoísta en todos los miembros y en todas las necesidades y en todos los campos que tenemos. Y eso se llama hablar con Faraón, que es el rey. Siempre hay partes más importantes que lo llamamos el deseo de recibir más grande, llamémoslo el deseo, el Faraón. Y también el deseo de recibir más débiles y más secundarios y más pequeños, pero también siguen siendo deseos de recibir. No por ser más débiles y secundarios no son deseos de recibir. Entonces, primero, entonces, ¿cómo así que necesitamos hablar con el faraón? Hay que hablar con el deseo de recibir más grande. ¿Acaso el creador, que es el que todo puede, no puede sacar al pueblo de Israel sin hablar con el faraón? Entonces, el Baal al nos explica. El punto es la parte del egoísmo que tenemos, esa impureza que llevamos y que nos hace ver las cosas egoístamente, cuando ese egoísmo entiende que es egoísmo y que se considera que por ser egoísta es inferior a aquel que no es egoísmo, es egoísta y que es superior, y que aquel que es superior es verdadero es por encima de la impureza, y cuando ocurre que esa impureza reconoce que es mejor no recibir sino dar. Y él mismo lo reconoce. Ese misma partes inferiores que tenía se convierten.
su propia parte impura se convierte en propia parte pura y se convierte en ganancia porque usted va a entender el por qué las hizo y las volteó para ayudarle al prójimo. Es decir, entonces, eh, la libera y esa liberación de salir del faraón y salir de Egipto es servirle al Creador. Es decir, la salida de Egipto es dar, el deseo de dar, de otorgar. Y cuando una persona comienza a ser independiente y dar lo que él puede dar conceder a todo el mundo, salir de su propio Egipto, es el principio de su propia corrección. Y cuando él mismo lo está haciendo, va bien. Así sea que Hashem quiera y que sea para todos, y que nos ayude a salir de nuestro deseo de recibir y podamos convertirnos en deseo de otorgar y dar y de influenciar. Que así sea para todos. Amén. Una semana buena.